en Marcos capítulo 1, versículo 15. Un solo versículo, hermano amado, y lo leemos todos juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Padre justo, Dios de gloria, tu palabra, Señor, ya la hemos leído, Dios. Tengo la certeza, Dios, la confianza, Dios, que cuando uno ya lee su palabra, usted ya empieza a tratar con cada uno de nosotros, Señor. Denos esa gracia en esta mañana para poder entender, comprender, Dios, lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Señor amado, Dios bueno, para que podamos obrar conforme a tu voluntad, caminar, Dios, como tú quieres que caminemos. Conducirnos día a día, Señor, en tu propósito y en tu voluntad. Gracias, Padre. Denos la entrada a esta su palabra, como también la salida, Señor amado. Y únanos, Dios, únanos, como decía en la primera oración, en la primera alabanza, Señor, estar unidos, Dios, en un solo espíritu, en una sola alabanza, en una sola adoración, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Decía que ayer hubieron varios hermanos, ¿no es cierto?, que fueron a las aguas. Y que para uno poder bautizarse, primero uno tiene que reconocer que hay un Dios. Reconocer que necesitamos de este Dios. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, empezamos a darnos cuenta a la luz de la palabra que fallamos en muchas cosas. Pero Dios nos llama a arrepentirnos. Entonces, este versículo que recién leímos nosotros, hermano amado, es uno de los primeros mensajes de Jesús, donde Él llamaba al arrepentimiento. Entonces quiere decir que es muy importante arrepentirnos, hermano amado. Y si uno ve también el primer mensaje que hizo Juan el Bautista, también hablaba de arrepentimiento. Decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces si veíamos a los apóstoles, el apóstol Pedro cuando predicó, también predicó de arrepentimiento, también llamó al pueblo al arrepentimiento. Entonces es importante arrepentirnos, porque hay una confusión a veces, hermano. Porque dicen, ya no estamos en el tiempo de la ley, entonces estamos en el tiempo de la gracia y cree que Dios va a pasar por alto todas nuestras faltas. Y no es así. Porque si yo digo decir que Dios es mi Padre, yo tengo que hacer lo que el Padre me manda. Yo me tengo que conducir bajo la voluntad de Dios y no bajo mi creencia, no seguir creyendo que lo que yo hago está bien, es un pecado inofensivo, una falta que no se nota o una mentirita blanca, como suelen decir muchos o solíamos decir. Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento. Y si el primer mensaje de Jesús fue eso, es porque necesitamos nosotros día a día también reconocernos que somos faltos delante del Señor. Entonces decía que este versículo marca el inicio del ministerio de Jesús, proclamando que el tiempo de la espera terminó. Ya no había que seguir esperando, ya estaba Él en medio nuestro. Y como estaba Él ahí en medio nuestro, el reino de Dios estaba presente. Ya se había acercado el reino de Dios a nuestras vidas. Entonces, Dios nos llama, hermano amado, a que nosotros podamos buscar esto de Dios, de reconocernos cada día. Aquí el Señor nos invita a dejar de vivir bajo nuestros propios términos, bajo nuestra propia manera de vivir. Que no se nos olvide que nosotros llevamos ahí esa naturaleza pecaminosa, pero que con Cristo se puede vencer. Cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros nos entregamos a Dios y cuando nosotros empezamos a la luz de la palabra, como decía, Dios nos empieza a mostrar nuestras faltas, Dios nos empieza a mostrar en lo que nosotros fallamos, nosotros vamos delante de Dios y nos podemos reconocer. Y eso es lo bueno, hermano amado, porque el arrepentimiento que Dios nos da, nos ofrece, nos permite ir delante de Él, trae un cambio a nuestras vidas. Ya no seguimos siendo iguales. Eso es lo que provoca el arrepentimiento.
Porque es muy distinto remordimiento que arrepentimiento. Porque el remordimiento, hermano, sepa usted, que es cuando usted vienen las consecuencias de su mal actuar, entonces usted viene el remordimiento, si no lo hubiese hecho, ¿por qué lo hice? En cambio, el arrepentimiento es eso que le duele a usted aquí adentro por haberle fallado a Dios. Eso es arrepentimiento, cuando a nosotros nos duele. Porque dígame que el Espíritu Santo no le ha amonestado en el momento cuando ha cometido una falta. ¿Ah? O cuando está a punto de decir algo, viene el Espíritu Santo y le dice, calla. Calla, viene y habla al Señor acá adentro, al corazón. Y el que está atento a la voz de Dios entiende, escucha y obedece. Entonces, Dios nos llama a ya no vivir bajo nuestros propios términos, sino a aceptar el gobierno de Dios. Ahora Dios es el que nos dirige. Ahora es Dios el que nos lleva, el que nos muestra el camino, el que nos dice cómo conducirnos, cómo vivir una vida plena en el Señor. Porque el arrepentimiento, hermano, trae bendición a nuestras vidas. Los únicos bendecidos cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, somos nosotros, porque viene un cambio en nuestras vidas. Yo escuchaba un día a los varones cuando hicieron programas especiales de testimonio y yo veía cómo la gracia de Dios se había manifestado en cada uno de mis hermanos que estaba ahí, y veía cómo Dios había cambiado sus vidas. Pero ese cambio no viene si no hay un arrepentimiento genuino. Si yo no soy capaz de reconocerme que estoy fallando, que estoy faltando y que voy una y otra vez al mismo pecado todo el tiempo, y todo el tiempo quiero que Dios me perdone, pero yo no pongo de mi parte para poder dejar eso y vencer eso, no coloco ese pecado en la cruz del Calvario, ¿cómo Dios me va a recibir, hermano? Si voy una y otra vez a lo mismo. Y me gozaba ese día cuando escuchaba a los hermanos y decían, Dios de aquí me libertó, Dios de aquí me sacó. Hoy día tengo una familia restaurada. Hoy día vengo con mi familia, alabo a Dios. Hoy día estoy con mis padres y sirvo a Dios. ¿Cómo no va a ser lindo eso, hermano amado? De poder arrepentirnos, de poder ir confiadamente al trono de la gracia de Dios, como dice, y poder presentarnos tal como estamos. Porque Él es el único que nos conoce. ¿Podremos nosotros estar con algo oculto delante de Dios que no lo saque a la luz? Dios siempre va a sacar ese pecadito, hermano, regalón, porque hay algunos que guardan cosas y creen que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce, Dios sí conoce nuestras vidas, y a Él no le podemos engañar, hermano amado. Y cuando Dios lo saca a la luz, no es para avergonzarnos, sino es para que nosotros nos podamos reconocer delante de Él y pedir perdón y poder gozar de las bendiciones de un Padre. Porque eso es Dios para nosotros, un Padre y un Padre bueno. Este versículo, hermano, es un llamado diario a examinar si nuestras acciones reflejan este reino de Dios. Todos los días nosotros nos tenemos que conducir como cristianos. No cuando voy a venir a la iglesia y media hora antes me acuerdo que voy a ir a la iglesia, voy ahí delante del Señor de carreritas, le pido perdón, ayúdame Señor, límpiame, lávame Señor, y todo rapidito, y vengo delante del Señor porque voy a ir a la iglesia y me quiero sentir tranquilo y cómodo, Señor. No es así. Esto es en todo tiempo. De mañana yo me presento delante de Dios, le doy gracias a Dios. Y si he fallado en la noche, hermano, antes de acostarnos, examínese, piense qué hizo, en qué actuó, cómo actuó, y reconozcámonos delante de Dios. Hermano, no sea que venga el Señor y nos pille ahí atados. Cuando Dios nos da la oportunidad de reconocernos, de arrepentirnos, de pedir perdón, hermano amado, es necesario arrepentirnos y no permanecer en el pecado. Porque el final del pecado, usted sabe cuál es, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dádiva del pecado? La muerte. Muerte, hermano amado. Y cuando Dios nos permite, cada día, no nos dice, mira, una vez a la semana ven, o anda y andan de tu pastor y confiésale a tu pastor tu pecado para que Él ore por ti. No, hoy día no es así.
Dios nos lo da la oportunidad para que a diario y todas las veces que sea necesario nosotros podamos ir delante de Dios y arrepentirnos, reconocernos en nuestra falta. Busque usted, hermano, ahí en Lucas, capítulo 13, versículo 3. Ahí el Señor nos habla, hermano amado. Bendito Dios, porque muchas veces andamos preocupados de las faltas del hermano, de cómo vive el hermano, de cómo se conduce el hermano, y se nos olvida que la palabra primeramente es para nosotros. Lucas capítulo 13, versículo 3. Bendito eres, Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si usted va un poquito más adelante en la lectura, ahí habla la palabra del Señor, que en ese tiempo, hermano amado, las personas acusaban, o sea, habían ido delante del Señor Jesucristo y acusaban ahí a Pilato, diciendo que había matado a muchas personas. Entonces, y ellos consideraban, hermanos, que según la muerte que tuvieron las personas en ese tiempo era su pecado. Entonces, si morían cruelmente, era como que si eran los pecadores más grandes. Y los judíos eran un poquito menos los justos en ese tiempo. Entonces, el Señor les dice, no se preocupen de los demás, ustedes, preocúpense de sí mismos. Preocúpense de arrepentirse, dice, porque la muerte, en este versículo Dios nos quiere mostrar que la muerte es tan frágil, hermano. Hoy día estamos, en otro rato no sabemos que estamos, porque Dios conoce nuestros tiempos. Él sabe cuánto Él nos va a llamar a comparecer delante de Él. Y nosotros debemos estar preocupados, nosotros debemos estar a cuenta con Dios. Y en ese tiempo este pueblo andaba preocupado y pendiente de juzgar poquito menos si él murió de esta manera crucificado, si a este lo mandaron a matar, porque su pecado era grande, se lo merecía. Y no es así, hermano amado. Yo me tengo que preocupar de cómo obro. Yo me tengo que preocupar de estar a cuenta con Dios. No de andar pendiente de cómo está mi hermano. Si vino o no vino. ¿Por qué se habrá quedado ahora? ¿En qué andará? Es que a mí me dijeron esto. Es que a mí me contaron esto otro. Cuando Dios no nos llama a eso, hermano. Primeramente, Dios no nos llama a juzgar a nadie. Sino que Dios nos llama que a la luz de la palabra nosotros podamos reconocer nuestras faltas. Y orar por mi hermano si está en falta. Y orar por mi hermano si ha caído. Y preocuparme, hermano amado, si mi hermano está mal. Y acercarme, restaurarlo con amor, con mansedumbre. Fortalecerle a través de la palabra de Dios. No con consejo humano tampoco, sino con palabra de Dios, hermano. Necesitamos, hermano, que nosotros dejar de estar pendientes, de estar preocupados por los demás. Porque en realidad lo que Jesús quería que entendieran, que la vida era frágil, lo que le decía, y que el arrepentimiento debe ser genuino para estar listos para ir a la presencia del Señor. Este versículo nos invita a dejar de juzgar la desgracia ajena y aprovechar el tiempo para poner nuestra vida en orden con Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros estemos a cuenta, que nosotros estemos bien con Dios, hermano. Y no que diga, se lo merecía. Porque de repente cuando vemos a alguien que anda mal en la calle o hace algo malo, ¿qué dice el mundo allá afuera? Por su propia ley va a terminar su vida, pues. Entonces, pero nosotros, Dios nos llama a eso. Dios nos llama a tener misericordia. Por eso Dios nos lleva allá afuera a predicar el Evangelio. Por eso Dios nos llama a hablar de amor, hermanos amados. Usted supiera, de verdad, yo estoy sorprendida ahí en ese trabajo donde estoy y cada vez me convenzo más por qué Dios me lleva, nos tiene en ese lugar trabajando.
Veo jóvenes ahí que necesitan tanto de Dios y ellos se sorprenden, hermanos, que son jóvenes que andan perdidos en la droga, delinquiendo para poder drogarse, hermanos, y que lleguen a un lugar y que los traten con cariño. Ellos se sorprenden. A ellos les llama la atención. Y ellos el día, hermano, que estuvimos de aniversario en la radio, muchos escucharon porque, como decía mi pastor, si el celular suena despacio, coloquen un pequeño parlante. Y nosotros teníamos un parlante ahí en el local y muchos entraron y decían, ahora entiendo porque ustedes son distintos. Ahora entiendo, decía. Yo me decía, por eso usted es así, cariñosa. Yo no puedo, le digo, ser distinta. ¿Cómo predico de amor si no puedo dar amor? Y hay gente que necesita. Un día yo necesité de ese amor también. Yo también necesité. Cuando llegué a este lugar también necesité que alguien me tratara con cariño, con amor. Hay mucha gente que lo necesita, pero allá afuera, ¿cómo lo tratan? Con la punta del zapato. ¿Y el cristiano qué hace? Caemos en lo mismo. Hacemos lo mismo que el mundo hace. Menospreciamos el que está allá afuera cuando los que estamos aquí, muchos han salido de ese mismo mundo. Por eso Dios nos llama, hermano, a no juzgar. A no juzgar, sino el manto de misericordia, el amor de Dios, hermano. A veces a lo mejor no dinero, pero a lo mejor un pan. Una palabra. Ellos necesitan también. Porque no hay ninguno, hermano, que sea justo, sino que levante la mano aquel que se crea justo. No hay ninguno, hermano, porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos del Señor, todos los días. Todos los días faltamos, cada día, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Todos los días, hermano. Porque Dios no vino a llamar, hermano, usted sabe que no vino a los justos, no vino a los que están sanos, sino que vino a los pecadores y vino a los que están enfermos. Yo era una pecadora, yo era una enferma, que a veces sigue fallando, que a veces sigue cometiendo errores, pero Dios es tan bueno, de verdad es tan bueno, que ahí nos recibe con amor, nos perdona, nos limpia, nos dice, vamos hija. Te caíste, pero no importa, vamos hija, sigamos adelante. Eso nos ofrece el Señor cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Busque, hermano amado, ahí en Lucas, capítulo 5, versículo 32. Gloria a Dios. 5:32. He estado toda la mañana hablando rara. Gloria a Dios. Y ahí dice la palabra del Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Eso busca el Señor de nosotros, hermano. Jesús pronuncia estas palabras tras ser cuestionado, hermano, en ese tiempo por comer con publicanos y pecadores. Le reclamaban, murmuraban a su espalda. ¿Cómo puede sentarse ahí y juntarse con los pecadores? ¿Cómo puede comer con los pecadores? Entonces el Señor rápidamente les aclaró y les dijo, porque Él no viene a los justos, no a aquellos que se creen justos, no a aquellos que andan apuntando con el dedo, no a aquellos que creen que son autosuficientes y creen que no necesitan de Dios, sino que Cristo vino por aquellos que son pecadores y que necesitan de Dios, hermano amado. Por aquellos vino el Señor. Por eso Dios nos llama a que nosotros busquemos de ese arrepentimiento a diario, constantemente, hermano. Reconocernos, y Dios lo único que quiere es que estemos a cuenta, que estemos bien. Hermano, a estar bien con Dios, estar bien, sentir la presencia de Dios, a sentir, hermano, escuchar la voz del Señor. Cuando no lo sintamos, cuando no escuchemos la voz de Dios, preocupémonos, ¿qué estamos haciendo mal? Porque siento que mi oración rebota, porque siento que mi oración ya no llega a la presencia de Dios. Preguntémonos, examinémonos, ¿qué hay en nosotros?
¿Qué está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo me tengo que acostumbrar, hermano, a escuchar la voz de Dios en mi vida. Tengo que sentir la presencia de Dios. Esto no es cuando hay un evento. Esto no es porque estoy por una emoción. No, la presencia de Dios tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Y si no está, es porque algo estamos haciendo mal. ¿Acaso no dice el Señor? Por nada estéis afanados. ¿Acaso no dice Dios, por nada estéis preocupados? Sino que nos invita a que dejemos nuestras cargas, a que dejemos nuestras preocupaciones en Él y podamos seguir alabándole con gozo, con alegría, con contentamiento, sabiendo que Él es con nosotros, Él es por nosotros y Él pelea por nosotros. Bendito es Dios bueno. Aparte, hermano amado, cuando uno se arrepiente, Dios lo recibe. Dios no es que haga oídos sordos, no es que diga el Señor, otra vez viene la Cecilia con lo mismo. No, Él nos recibe, hermano amado. Él está ahí preocupado, está atento de nosotros. Dios no mira el error, hermano, pasado, sino que la sinceridad del alma que decide volver a empezar. Eso es lo que mira Dios. Cuando nosotros queremos, decimos, Señor, perdón, me duele haberte fallado. Me duele haber caído de nuevo en esto, Dios. Pero aquí estoy, Señor, arrepentida. Usted conoce mi corazón, Señor. Y Dios sí lo conoce. Dios sí sabe, hermano amado. La misericordia de Dios se va a manifestar, hermano amado, cuando el pecador decide regresar de ese mal camino. Dios siempre está dispuesto. Busque ahí en Lucas 15:20, hay una historia maravillosa, pero vamos a leer un versículo que habla del hijo pródigo. Ahí vamos a ver cómo el padre siempre está dispuesto a recibir a su hijo. Lucas 15, versículo 20 dice, y levantándose dice, ¿quién? El hijo pródigo, aquel que se fue, aquel que pidió su herencia y lo malgastó todo, cayó en lo más bajo, se alejó del padre para vivir su vida a su manera. Pero llegó un momento en que recapacitó, hermano, y dice que levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, hermano, aún no se acercaba completamente ese hijo. ¿Qué hizo el padre? Dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Así es Dios, así es nuestro Padre. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Dios se mueve a misericordia cuando nosotros nos arrepentimos, hermano. Cuando alguien se arrepiente, dice que Dios va y sale al encuentro, porque dice que este joven, este hombre ni siquiera tuvo tiempo para declararle a su padre todo lo que había preparado en el camino. Él llevaba un discurso preparado para decirle al padre, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Pero nunca consideró que el padre lo estaba esperando. Cuando nosotros llegamos a este lugar, cuando yo llegué a este lugar, no tuve tiempo de decirle, perdóname, Señor. Yo entré en esa puerta y hubo un varón que me recibió con amor, y lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y sentir el amor de Dios en mi vida. Eso hace Dios cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Él nos sale al encuentro. Él ni siquiera está esperando ahí que nosotros vayamos con nuestro discurso preparado. No, nos recibe, nos abraza y nos ayuda, hermano amado, a seguir adelante. Porque a Él no le importa, hermano amado, cuán lejos nos hayamos apartado de Él o cuán profundo hayamos caído, hermano amado. El camino de vuelta a la casa del Padre siempre está abierta para los hijos que quieren volver al Padre.
Siempre Dios nos va a recibir. Hermano, más que hablar del hijo pródigo en este versículo que hemos leído, podemos ver el gran amor del Padre. Podemos ver el gran amor de ese Padre que perdona y que se regocija por el regreso de un hijo. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando un pecador se arrepiente. Pero aquí ya estamos viendo cómo ese Padre se regocijó cuando el hijo volvió. Mandó a hacer fiesta, hermano amado. Así ama a Dios. Nosotros creemos, los que tenemos hijos, decimos daríamos todo por nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, hermano, dio a su Hijo por amor a nosotros? Aprendamos a valorar ese sacrificio de cruz. Aprendamos, hermano amado, a darle gracias a Dios, a Jesucristo por lo que hizo. Porque si Él no hubiese obedecido, Él no hubiese ido a ese madero de la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas, hermano? Hoy día tenemos el camino para ir al Padre, para arrepentirnos, que es Jesucristo. Lo tenemos a Él. Busqué ahí en Lucas 15, versículo 7, hermano amado. Ahí nos habla del gozo del Señor. Cuando un pecador se arrepiente, hermano amado. Dice en el nombre del Señor, dice, os digo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, hermanos, que no necesitan de arrepentimiento. Este versículo destaca el inmenso gozo en el cielo por el arrepentimiento de un solo pecador, hermano amado. De uno solo que se arrepienta, hermano. Hay un gozo grande, hay un mover en los cielos por ese pecador. Nosotros nos gozamos aquí. Cuando alguien pasa aquí adelante a aceptar al Señor, nos gozamos, glorificamos a Dios. ¿Cuánto más sucederá ahí arriba en los cielos, hermano amado? Por esa persona que se arrepiente, que reconoce que necesita de Dios y que solo no puede. Dios no es indiferente a la perdición humana. Siempre está atento, siempre está preocupado. Él se regocija, hermano, cuando un pecador se arrepiente. Porque la muerte de Cristo no fue en vano. No fue en vano el sacrificio de mi Hijo, dice el Padre. No fue en vano. Por ese pecador, por un alma, hermano. Por un alma que nosotros cuando vamos a la prédica puedan llegar a este lugar. Gloria a Dios por esa alma. Que pueda conocer a este Dios que ha hecho tanto bien a nuestras vidas. ¿No se duele usted con la gente que sufre? ¿No se duele con el que está allá afuera? ¿Acaso Dios no nos sacó de ese mundo a nosotros? ¿Cómo podemos ignorar al que sufre? Qué maravilloso es cuando alguien entra, hermano, y llega aquí buscando de Dios también como llegamos un día nosotros. Yo no puedo esperar que Dios obre en mi familia, hermano, y cegarme con el dolor que hay allá afuera. En el Evangelio de Juan, hermano, en el capítulo 6, versículo 37. Ahí el Señor también nos habla, nos enseña que Él no echa fuera a nadie, hermano amado, sino que los recibe. San Juan 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera. Este versículo nos enseña que la salvación, hermano, no comienza por un esfuerzo de nosotros. No es por nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios salió al encuentro de nuestras vidas. Él vino primero a nosotros y Dios nos acercó al Hijo. Y podemos conocer a Cristo, el Señor. Y dice que Él no nos echa fuera, hermano amado, sino que dice que
con la acción de Dios Padre, dice, quien entrega y trae a las personas hacia su Hijo. Él no los echa fuera, porque Jesús es fiel a la misión, hermano, con que fue mandado aquí a la tierra. Él es fiel a su misión de salvar a todo aquel que el Padre le confió. Porque no dice la palabra del Señor que Él ya nos conocía del vientre de nuestra madre, que Él no nos había apartado, que Él nos había guardado. Entonces Dios sabía que un día nosotros íbamos a estar en este lugar, alabando, sirviendo a Dios. Y dice también, hermano amado, que el arrepentimiento, ya vimos dos cosas muy importantes, hermano amado. La primera, que el arrepentimiento es un cambio de vida, porque cuando nos arrepentimos ya no andamos en nuestra propia voluntad, sino empezamos a caminar como Dios quiere que andemos. Y la segunda dice que Dios recibe al que se arrepiente. Él no echa fuera, hermano amado, sino que nos recibe ahí y nos recoge, hermano amado. Y como el buen Padre así lo hizo con el Hijo pródigo, así es Dios con nosotros, hermano. Está ahí dispuesto siempre a recibirnos. Y Cristo dice que Él no echa fuera a los que Dios les entrega para ser salvos. Y dice, hermano amado, ahí que el arrepentimiento trae vida nueva. Hay promesa de Dios cuando nosotros nos arrepentimos, hermano amado. Él nos ofrece vida eterna, hermano. Dice que el arrepentirnos, Dios perdona nuestros pecados y nos ofrece una vida llena de alivio y un propósito renovado en el Señor. Hay propósito de Dios en nuestras vidas. Ya no nos conducimos solos, no es lo que nosotros queremos, no es como nosotros queremos, no, ahora es distinto, es como Dios quiere, es cuando Dios quiere y de la manera que Él quiere, hermano amado, porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Si no es casualidad que estemos aquí, Dios tiene un propósito, pero hay que preguntarle a Dios cuál es su propósito, para qué nos llamó, para qué nos tiene, hermano amado. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 24. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, hermano amado. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, hermano amado. Gloria a Dios por esas promesas que Dios tiene, por aquel hijo que se arrepiente, por aquel hijo que busca estar constantemente, hermano, buscando el favor de Dios, buscando estar grato en comunión con Dios, hermano amado. Y dice la palabra, este versículo que leíamos recién, que la vida no es algo, hermano, quiero que quede claro, que se recibe después de morir. Porque algunos piensan que la vida eterna comienza cuando yo me muera, voy a pasar a la vida eterna. La empezamos a vivir del momento que nosotros creemos en Dios. Empezamos a vivir esa vida distinta, esa vida especial que tiene Dios para nosotros. Entonces dice, pasamos de una muerte espiritual, de estar separados de Dios, hermano amado, porque cuando estamos en pecado, estamos separados de Dios. Por eso Dios no nos escucha, por eso la oración rebota, por eso no sentimos la presencia de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos ofrece esa vida eterna. Una unión con Dios, una comunión con Dios, el escuchar al Señor, el recibir consejo de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla, la recibimos con gozo, con contentamiento, aunque sea fuerte, porque sabemos que hace bien a nuestras vidas. No nos quejamos, no nos decimos, ya le fueron con cosas al pastor, al hermano, por eso me está diciendo. No, entiendo que viene de Dios y que Dios quiere que yo me reconozca. Quiere Dios ese cambio en mi vida, por eso me habla de esa manera. No para avergonzarme, como le decía, sino para que nosotros nos reconozcamos cuando estamos faltos delante de Dios, hermano. Nos ofrece entonces el arrepentimiento, vida eterna, pero también nos ofrece ser partícipe del reino de Dios.
Busque usted ahí en Juan 3:3. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le dijo esto el Señor Jesucristo? A Nicodemo, ¿no es cierto? A él le dijo, porque el Señor quería que él entendiera, porque él conocía de la palabra, pero quería que él entendiera, hermano amado, y le enseñó que ni la moralidad, ni la religión, ni por ser judío le garantizaban la entrada al reino de Dios. No era suficiente. Muchos creen, cuando, usted no sé si ha escuchado, cuando fallece una persona que no ha servido al Señor y dicen: era tan buena esta persona, se tiene ganada la entrada al cielo, dicen. Yo creo que se fue derechito para el cielo porque era tan bueno, hacía esto otro. Pero esto no es por obra. No es por obra. Las obras acompañan la fe. Pero dice que nosotros tenemos que aceptar al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y cuando nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador, nosotros vamos de nuevo a ese arrepentimiento. Le reconocemos a Dios como Padre. Y Dios nos permite, nos da la entrada al reino de Dios, hermano amado. Y ahí viene a actuar la fe en nosotros. Y ahí viene que la fe sin obra es muerta, hermano amado. Pero necesitamos reconocer a Dios y aceptarle en nuestras vidas primero como Señor y Salvador de nuestras vidas. Se requiere un cambio, hermanos, de naturaleza. Ya no esa naturaleza pecaminosa, sino ahora esa nueva vida espiritual en Cristo. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, hay que aprender a vencer, hermano amado, esa naturaleza pecaminosa. Un tiempo atrás compartía con ustedes que muchas veces nosotros le echamos la culpa, a todos le echamos la culpa al diablo. Si fallamos, el diablo tiene la culpa. Si caí en una tentación, el diablo tiene la culpa. Pero el Señor, ¿qué nos decía? No le deis lugar al diablo. El único que le abre las puertas al enemigo para que entre en nuestras vidas y haga estragos somos nosotros mismos. Por eso Dios nos llama al arrepentimiento. Para que en cada falta, cuando el Espíritu Santo amonesta, no, más ratito voy a orar, Señor, es que ahora estoy ocupada. No, si el Espíritu Santo amonesta, al tiro para que no se le olvide. Estemos a cuenta con el Señor, reconozcámonos. Entonces el Señor dice que nos ofrece la entrada, hermano amado, al reino de Dios. Nos arrepentimos, vida eterna, entrada al reino de Dios. Y también dice que pasamos a ser sus hijos. Qué maravilloso, hermano, ser hijo de Dios, hijo del soberano, del eterno, de que el que creó todas las cosas, del que puede cambiar su vida en un segundo, del que puede hacer obra en su familia en un segundo. Eso lo hace Dios, al que usted y yo servimos, hermano. Cuando somos hijos de Dios, cuando nos arrepentimos, Dios nos llama como hijos. Y como a hijos tenemos privilegios, ¿o no? ¿Tienen privilegios sus hijos con usted por tener hijos? Aunque mi hermano Arturo no tenga hijos, tiene ahí a Benjamín, que es como hijo igual. Tiene a Rocío. Y uno tienen privilegios los hijos. Uno quiere darle lo mejor a los hijos, ¿no? Hay beneficios por ser hijos de Dios. Y ahí el Señor en el Evangelio de Juan, también ahí mismo en el capítulo 1, versículo 12, hermano amado, el Señor nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano amado. Qué bendición más grande, ser hijo de Dios. Tener un Padre tan maravilloso, un Padre tan bueno, tan generoso, tan maravilloso, tan preocupado, hermano, porque se preocupa, porque está atento a la necesidad de sus hijos en todo tiempo, porque no nos deja solos en las pruebas, en las dificultades. Él está con nosotros en todo tiempo. Un buen padre, hermano. A veces nosotros fallamos como papá y como mamá también, pero Él no falla. Él es fiel. Él siempre está ahí atento y preocupado.
Dice que el arrepentimiento genuino nos permite ser llamados hijos de Dios, ser reconocidos como parte de la familia de Dios, hermanos. Por eso somos hermanos, hermanos en Cristo. Ya hay una familia grande, hermano, porque no tan solo tenemos que mirar nuestra misión, sino también hay otros hermanos en Cristo que también alaban a Dios a lo largo de nuestro país, fuera de nuestro país, muchos cristianos, gracias a Dios por aquellas almas que Dios salió al encuentro, hermano amado. Entonces dice que somos parte de la familia de Dios y por consiguiente, hermano, gozar de los cuidados y de los beneficios del Señor. Hay cuidado, hay beneficios de parte del Señor, hermano amado. Y dice que uno de los beneficios es que Él nos hará libres. ¿Y libres de qué? Pero si yo, ¿de qué me puedo hacer libre? ¿Libre del pecado? ¿Libre de la maldad? ¿Libre de la muerte, hermano amado? Ahí en San Juan 6:36 nos dice el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, hermano amado. Libre. Con Cristo somos libres del pecado. Con Jesucristo, hermano, somos libres de toda maldad, hermano amado. Con Jesucristo somos libres de la muerte eterna, sino que pasamos, como decíamos, de muerte a vida eterna. Ya estamos libres de toda condenación, hermano amado. Pero como a hijos, como comportémonos como hijos de Dios, obedientes a Dios, obedientes al Padre. ¿Le gusta a usted que sus hijos le obedezcan cuando les aconseja, cuando les enseña? Uno quisiera que entendieran. Uno quisiera que no tuvieran que pasar cosas feas ni difíciles, que entendieran cuando uno les habla como mamá y papá. Pero terminan haciendo muchas veces lo que quieren. Como una vez mi pastor a mí me dijo, deja que ellos tengan su propia experiencia con el Señor, que aprendan también a depender de Dios. Porque a veces le hacemos la vida tan fácil a los hijos que no es bueno. No es bueno. Entonces, que nos ayude Dios, hermano amado, para poder vivir como hijos de Dios, hermano. Poder gozar de todas esas promesas que tiene Dios para nuestras vidas cuando hay un verdadero arrepentimiento. Seguimos fallando. Por eso Dios nos habla de arrepentimiento. No vivamos, hermanos, como muchas otras iglesias, hermanos, que hablan y viven de la gracia de Dios y creen que la gracia de Dios es vivir como uno quiere y conducirse en esta vida como uno quiere. Total, no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, del amor de Dios. Pero Dios no pasa por alto nuestras faltas cuando ya le hemos conocido, cuando ya conocimos esta verdad. Cuando esta palabra ha sido enseñada a nuestras vidas, Dios ya no pasa por alto nuestras faltas. Por eso que nos llama en este día a que podamos arrepentirnos, a estar preparados, hermanos, en todo tiempo, porque de verdad nadie tiene la vida asegurada. Está en las manos de Dios, ahí está nuestro seguro. Pero si nosotros no estamos a cuenta con Dios, si no estamos a cuenta con el Señor, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con todos los años que hemos servido a Dios, hermano amado? Vamos a llegar delante del Señor y le vamos, Señor, si yo prediqué, Señor, yo canté, Señor, yo salí a las calles a pregonar el Evangelio. ¿Y qué pasó contigo en el último tiempo? ¿Por qué no lo seguiste haciendo de la misma manera? ¿Por qué no te reconociste cuando yo te amonesté a través del Espíritu Santo? ¿Por qué no viniste a mí cuando yo te dije que podías venir todas las veces que fuese necesario y reconocerte y que yo iba a estar dispuesto a recibirte todas las veces que fuera necesario? Que podamos entender en esta mañana que el arrepentimiento, hermano, es muy importante, el reconocernos delante de Dios. Para Dios no hay pecado chiquitito ni grande, es pecado. Para Dios no hay mentira blanca, mentira piadosa, no, es mentira, es pecado. Aquí no hay grado, hermano, para el pecado es pecado. Y si no estamos viviendo, y si no estamos sintiendo, y si no estamos escuchando la voz de Dios, preocupémonos. ¿Qué nos está apartando?
que nos está quitando el de poder disfrutar, hermano amado, de la presencia de Dios, de los beneficios del Señor, de los cuidados de Dios. No podemos vivir, hermano amado, como esa higuera cuando fue el Señor a buscar fruto. Si Dios dejó ese ejemplo de la higuera es para que nosotros entendamos que así como la higuera Dios no encontró fruto, la cortó. La cortó, no daba fruto, no servía, era pura hoja. Y a veces estamos igual que esa higuera. Aparentamos ser cristianos, de apariencia cristiana, de apariencia piadosa, hermano amado. Pero ¿dónde están los frutos? Cuando Dios dice que por sus frutos los conoceréis. El Hijo de Dios dice que el arrepentimiento dice que tiene que traer fruto a nuestras vidas. Y yo no tengo que andar yo diciendo, yo tengo amor, yo tengo esto otro. No, el que está afuera, el que vive con nosotros, se tiene que dar cuenta que esos frutos están en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser tierra deseable, hermanos, para los que están allá afuera, tierra deseable para la familia. Pero si yo no doy frutos dignos de arrepentimiento, si no están los frutos del Espíritu Santo de Dios en mi vida, hermano, ¿qué predico con mis hechos? ¿Qué le muestro al mundo que Dios ha hecho con mi vida? Si yo tengo que ser carta leída para el mundo, hermano amada, una carta abierta que puedan ver lo que Dios ha hecho con mi vida, lo que Dios ha hecho con su vida. Que los hijos, que los nietos, que los que están alrededor suyo quieran y anhelen ser como usted. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Que podamos tener frutos, hermano amado. Hasta aquí la palabra del Señor. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios.